¿Cómo va? ¿Todo? Bien, señor. Viendo Bien, ¿no? los temas de las peleas, son increíbles. Se tiran Sí. narcos, se tiran Favaloro, se tiran todo por la cabeza. No, Es pero una cosa aparte, de locos. a mí lo que me indigna es que ¿cuándo vamos a discutir política, no? ¿Sí? Porque esta gente quiere gobernar y calculo que no van a gobernar entre frase y frase, discusiones y discusiones. Hoy quiero hablar de Favaloro. ¿Sabés por qué? No voy a hablar de Larreta, bueno, forma parte de la historia del fin de Favaloro, no más que eso, yo lo ubico ahí porque no tengo elementos para decir otra cosa. Pero yo creo que si nosotros vamos, mira, de Favaloro nos vamos a Ramón Carrillo y nos volvemos a las políticas de salud del gobierno de Mauricio Macri, Sí, nos vamos qué a dar horror. cuenta que hay una línea histórica que es idéntica, ¿eh? Nos agarró la pandemia sin Ministerio de Salud, Fer. a ver. ¿Qué? Nos olvidamos rápido de toda Claro esa cosa. que sí. ¿Es campaña del miedo o es campaña de la verdad? No, bueno. Contar lo que hicieron y Exacto. quieren volver a hacer, incluso recargados. Exacto. Bueno, yo ayer intentaba reflexionar con eso. No es campaña del miedo la que está haciendo Unión por la Patria, es campaña de la memoria. Claro. Si luego la memoria política te genera cierto temor, está bien. Y hay cosas que dan miedo. Pero claro, pero el ejercicio es de la memoria, es por la memoria. Total. Una sociedad que no tiene memoria, yo estoy convencido sirve. que se suicida además. Sí, Viste sí. que hay una frase que es, se discute mucho si los pueblos se suicidan o no se suicidan. Yo creo que todo pueblo que no tiene memoria se suicida. Sí. Porque termina repitiendo exactamente lo mismo con los mismos actores. Ay, que es la sería una característica que creo que no pasó nunca en nuestra historia, que es, quieren volver los mismos que han sido parte del desastre. Porque, insisto, Bullrich, Morales, Lombardi que anda escondido por atrás haciendo cosas. Vuelven los siempre. verdugos a terminar su faena. Pero claro que sí, pero el problema es que los voten las víctimas, ¿eh? Claro. Porque si vos me decís que representás un sector social ideológico, ahora que el trabajador y la trabajadora vote a sus verdugos, sigue siendo un problema cultural importante, ¿eh? Señor, lo dejo Bueno. y me quedo escuchándolo, gracias. ¿eh? Gracias, que la pase Pablo, bien. querido. Muchas Fernando gracias. Borroni. Muchas El gracias. nuevo metrosexual ¿qué del canal. metrosexual? ¡Vamos! No. Muy buenas noches, ¿cómo arranco ahora? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de Sin Lugar para los Débiles. Bueno, esto que charlábamos con Pablo. Hoy, hace 100 años, se cumplen 100 años del nacimiento de René Favaloro, que nació en La Plata. Un hombre que ustedes conocen mucho, lo que ha sido como neurólogo, lo que le ha dado a la salud argentina. Sabemos del final de su historia. Quiero proponerles que miremos a Favaloro, quiero proponerles que vayamos hacia atrás y que recordemos a Ramón Carrillo, y quiero que de Ramón Carrillo nos vengamos a las políticas de salud del gobierno de Mauricio Macri. ¿Para qué? Para evidenciar una vez más que aquí no hay malas gestiones cuando gobierna la derecha. Acá hay una política histórica. Hoy me parecía importante hablar de la salud, como un homenaje también a Favaloro, pero porque debiera ser una discusión de la campaña, ¿no? Economía, trabajo, vivienda, salud, educación. Bueno, estamos discutiendo cualquier otra cosa, o nos quieren hacer discutir cualquier otra cosa. ¿Les parece? Arrancamos de esta manera. Bienvenidos, bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Les decía que hoy se cumplen 100 años del nacimiento de René Favaloro. Hay mucho de su historia que ustedes ya conocen, de lo que fue para la medicina, de lo que fue para la cardiología, de lo que fue para la neurología. Ese hombre que apostó con una clara conciencia social y política no partidaria, pero social y política, a la salud toda. Saben que lo que fue en los finales del gobierno de Carlos Menem, perdió su fundación, un subsidio grande que tenía de parte del Estado. Se sabía que estaba en deuda, que tenía deudas de esta fundación y que tenía una deuda grande con el PAMI. El PAMI tenía una deuda muy grande para con la fundación. En ese momento el PAMI estaba intervenido por Horacio Rodríguez Larreta. Nunca se le pagó esa deuda, la fundación llegó a un punto que ya era insostenible y un 29 de julio del año 2000, Favaloro se suicida con un balazo en el corazón. Yo no voy a ser responsable a nadie en particular. ¿Por qué? Porque entiendo que más allá de las responsabilidades, que sí son individuales, y en este caso del actual jefe de gobierno que estaba interviniendo el PAMI, creo que nada es resultante del accionar o no de una persona. Creo que en todo caso, lo que acaba con la vida de Favaloro es un modelo de país, es un modelo de mirada hacia la salud, es un modelo de mirada hacia la ciencia. Veníamos de una década donde a la ciencia le habían mandado a lavar los platos, ¿se acuerdan?
Veníamos en un país que estaba quebrado y que en el 2000 y 2001 termina estallando. Ese mismo de la Rúa es quien, a través de la intervención de Horacio Rodríguez Larreta en el PAMI, niega pagar esa deuda. No se la paga esa deuda. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento Horacio Rodríguez Larreta? Que la administración de la fundación era muy mala, que Favaloro no tenía los papeles, y esto fue lo que le daba motivo para no pagar esta deuda que el PAMI tenía. Pero yo me quiero quedar con el Favaloro, que significó lo que significó nuestra medicina, pero un Favaloro dentro de un modelo social y económico que nunca estuvo pensado ni para la ciencia ni para la salud, ni hablar de la salud pública. A veces creo que tenemos que hacer el ejercicio de no entender a los sujetos políticos y sociales de determinados contextos como sujetos aislados. No, esta interpretación de contexto que últimamente se repite mucho a partir de los dichos de Cristina Kirchner, tiene que ver con eso, analizar las situaciones en el contexto en que se vivía. Entonces, cuando vos tenés un modelo económico y un modelo social que no prioriza la salud, que no prioriza la ciencia, y tenés ni más ni menos que un Favaloro, los Favaloros terminan como terminó el doctor René. Ahora, vamos mucho más para atrás, vamos a Ramón Carrillo. El primer ministro de Salud, el hombre que de la mano de Juan Domingo Perón transforma la salud en la Argentina. El hombre que logra poner otra mentalidad de cara a la salud. El hombre que empieza a atender desde otra mirada, de verse como un protagonista de una sociedad concreta, de verse el médico como aquel que trabaja con hombres y mujeres, ancianos y niños que viven una realidad concreta. El padre del sanitarismo, que fue perseguido. El médico del pueblo, que fue acusado de corrupción. A ver, lo persiguieron de todas las maneras posibles. Él decía, los problemas de la medicina, como rama del Estado, no por la política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía que beneficie a la mayoría. Para comenzar la guerra contra los microbios, decía Carrillo, primero hay que terminar con la pobreza. La salud, entendida como parte de la construcción social, económica y política de un país. El mejor plan de salud, decía don Ramón Carrillo, es el agua corriente y las cloacas. Ese hombre casi hizo desaparecer la sífilis, terminó con otras enfermedades venéreas, duplicó el número de camas en los hospitales, disminuyó la mortalidad por tuberculosis de 130 al 36 por 100.000, redujo el índice de mortalidad infantil del 90 al 56.000%. Ese hombre fue perseguido cuando se le da el golpe a Perón y fue acusado de, cualquier coincidencia con la realidad, me lo dicen, ¿eh? Lo acusaron de malversación de fondos, lo acusaron de haber robado, se exilió, murió en la más extrema pobreza. El mismo modelo, mucho antes, el mismo modelo que se quiso instalar con el derrocamiento de Perón, fue el modelo que luego se aplica en la dictadura y que luego se aplica en el menemismo y que luego se aplica con la alianza que se lleva puesta la vida de René Favaloro. Hay una continuidad del Ramón Carrillo que transformó la salud pública en la Argentina y construyó las bases del sanitarismo. Ese hombre murió en soledad, pobre, enfermo y perseguido. Favaloro se mata de un tiro por la desesperación de sentirse en soledad. Y entonces digo, cuando veo el gobierno de Mauricio Macri, no es campaña del miedo, es memoria. No vamos a dar un paso atrás con la memoria. No es campaña del miedo. Cuando repaso, y me acuerdo que el Hospital Néstor Kirchner de La Matanza, Cristina Kirchner lo dejó precisamente a punto de terminar. Salió María Eugenia Vidal y dijo, no lo vamos a seguir construyendo. Cuando me acuerdo que querían prender fuego las cunas, con Bonadío a la cabeza y el plan Cunita, y querían terminar con el plan Cunita. Y veo ahora que Nicolás Crepla dijo, señores, va a ser universal para toda la provincia de Buenos Aires. Cuando recuerdo esa gestión de Macri, digo, no es casualidad. Cuando recuerdo que eliminaron el Ministerio de Salud, no puedo no pensar en la persecución a Carrillo. No puedo empezar en un PAMI que miró para el costado cuando le debía a Favaloro, porque es una misma política. Me acuerdo de la cantidad de dosis antigripales y la triple bacteriana que estaban vencidas en un depósito de Constitución
en el gobierno de Macri. Dejó 2 millones de vacunas vencer. No es casualidad. La Patricia Bullrich en plena pandemia te decía, si no podés comprar la vacuna, sacá un crédito. No es casualidad. Horacio Rodríguez Larreta reprimiendo a los enfermeros que están diciendo, formamos parte de los trabajadores de la salud, ¿o qué son? Es una continuidad histórica. Los contextos van cambiando. Las metodologías van cambiando, pero en el fondo es destruir la salud pública, en el fondo es destruir un derecho, en el fondo es que se salve quien pueda. Hoy, en este día que lo recordamos a Favaloro, más allá de las gestiones de los nombres, que siempre están, y que hay que recordarlos porque la memoria es con todo, no debe ser parcelada, digo, me parece importante traer los modelos que intentaron terminar con un bombardeo, los modelos que lograron terminar a través de la democracia y la lógica de siempre. Esos hombres que entregan su vida al pueblo terminan perseguidos y olvidados. No son casualidades, es una línea histórica. Siempre hicieron lo mismo y hoy hablamos de salud. Cuando hablemos de educación vamos a encontrar lo mismo. Cuando hablemos de economía vamos a encontrar lo mismo. No son hechos fortuitos. Hay mucho de esa mirada que tiene la derecha cuando gobierna, que es el desprecio a todo aquello de lo cual no puede hacer un negocio. No lo pudo con Ramón Carrillo, no lo pudo con Favaloro, insisto. Y cuando llegó Macri dijo, señores, ¿para qué un Ministerio de Salud? Y yo me quedo con esto, ¿saben qué? La salud va de la mano con lo económico. Cuando te atacan en lo económico, cuando te reducen posibilidades en términos de lo económico, te están reduciendo posibilidades en términos de salud. De eso se trata. No hay que reivindicar solamente un hombre, hay que reivindicar su mirada. Hoy, insisto, un Favaloro, un Carrillo, los enfermeros, los médicos y las médicas que dejaron su vida, que perdieron su vida en plena pandemia, a ellos hay que hoy ponerlos en la discusión política de cara a la campaña. Hay que ponerlos, porque eso es la política. El resto, parte del vedetismo con el que algunos quieren ganar las elecciones. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad, que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. ¿Y los gobiernos son sensibles a las cosas que te dicen? ¿Los ayudan o te dejan de garpe? Nos escuchan, hay gobiernos que no nos han escuchado, otros que nos escucharon, ayudan. Te tengo que preguntar cuál no te escuchó. No te escuchó previo al gobierno de 2019. No teníamos una respuesta, simplemente levantar el teléfono. ¿Te referís al gobierno de Macri? Tal cual. No teníamos respuesta y realmente, bueno, eso duele, ¿no? Porque la verdad que no tener alguien que te levante, te responde al teléfono, es feo. Perdóname, ¿y en la ciudad es igual que en la nación? Bueno, con la ciudad hemos tenido, por ejemplo, la cobertura de la obra social, tuvimos que cortar los servicios por falta de pago y demás. Entonces, bueno, la verdad que esa historia se vuelven a repetir en algunas ocasiones. Bueno, muy buenas noches, Anabela, muy buenas noches, Luana, Jorge Dorio y Jorge Elban. Y el señor
Mire qué lindo que está. Y no lo muestran, ¿se da cuenta? Dígale a los cámaras. Un día que me señala, que me habla, Con va de cartel vuelta. y todo. Ahí está, la de Chinsalud, Tiene usted una su remera imagen, del está mismo. muy bien. Tiene Que una mirá remera Mar del del mismo. Plata. Usted tiene una remera usted mismo, qué triste. ¿eh? Así es, soy autorreferencial mío. Autorreferencial. Lo que pasa es que está en campaña. Ah, bueno, nos tiene Me que hablar. autopercibo como un éxito. Muy Ahí bien. está, mirá, mostrá la ¿Las reparten esas remeras? ¿Cómo eso? ¿Se No, venden? no, las hacen admiradores míos, o por ahora yo. Bueno, a ver, sí, es cierto, eso ahora le voy a preguntar. Por la cena, estaba armando una cena con los empresarios, me dijo. Y con alguien tengo que comer, sí. Sí. Bien. Bueno, hay una política de la salud que a mí me da la impresión que en distintos momentos de la historia, al fin y al cabo, fue la misma, ¿no? Que la podemos contar con personajes distintos, ¿no? Y que hoy, ¿qué significa que gane un Larreta o que gane Bullrich? ¿Otra vez quedarnos sin ministerio? ¿Sabes Sí. qué creo, Fernando? Perdón que te interrumpa. listo. En relación a eso ya está. Está. Vamos, muchas gracias. Excelente, Sí, la verdad que sí. excelente el editorial. Ah, bueno, Comparto muchas gracias. totalmente y me gustó el enfoque y sobre todo la relación, obviamente, entre Carrillo y Favaloro. ¿Sabes lo que creo? Para ser un poquito más brutal. Esto es un modelo de sociedad que privilegia la vida, que está presente en la salud, en la educación, en buenos salarios, en la inclusión social, en los derechos, y un formato necrofílico cuya expresión, si se quiere, sintomática y sintética es la frase de Macri diciendo que se mueran los que se tengan bien. que morir. Muy bien. Y eso es la misma vara que instituye una coherencia a lo largo de la historia argentina, y de esto Jorge, mi tocayo, sabe bastante, donde la muerte no es solamente un lugar al que se vuelve con Nisman, con el Ara San Juan, y donde se hace un culto, si se quiere, de la muerte, sino, y con esto sintetizo, hay un enfrentamiento muy claro entre formas vitales y pasiones tristes, como diría Baruch Espinosa. Pasiones tristes que implica una reivindicación, obviamente, de la muerte. La derecha en nuestro país es sinónimo de la muerte. Jorge. Son eslogans medievales, algunos dicen, que Dios elija a los suyos, se decía, ¿no? Y vayan todos al frente. Estaba pensando mientras te escuchaba que hace algunos años muchos de nosotros discutíamos de qué manera se podía convertir a esa democracia que teníamos, casi como la de ahora, en una democracia más avanzada, en una democracia participativa. Y digo, ver ahora que el foco está puesto en las miserias de estos tipos, en la forma en que hacen fundaciones y se afanan la guita, en la forma en que muestran sus vicios con una especie de orgullo, creo que es complicado, porque efectivamente, como vos bien decías, sin la política de Perón no era posible la medicina de Carrillo. Claro. Bueno, sin una democracia que contemple la posibilidad de sacarse de encima un karma como el de nuestros jueces, no va a ser posible casi nada. Entonces creo que sí, esa es la preocupación. ¿No? Bueno, yo hoy estaba viendo, que después va a profundizar Anita con su informe, el kit Cunita, ¿no? Que entregan en la provincia de Buenos Aires, un kit muy completo que ya está comprobado, ¿no? Que baja los índices de mortalidad infantil, porque los chicos duermen en un colchón en condiciones, en una cunita en condiciones. Me pregunto, ¿qué te tiene que pasar adentro para estar en contra de eso, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué miserable tiene que ser tu vida para estar en contra de que un bebito recién nacido, ¿no? Tanto que hablan de con mis hijos, que los bebitos, que la vida por nacer y todo esto que les encanta para algunas cosas, cuando les das una cunita, ahí quieren que el pibe duerma en una caja de manzana. Que además es una política preventiva. Claro. Más allá que asiste, es una política preventiva. Y esta era muy la lógica de Carrillo, ¿no? Esa es la base de la medicina de Carrillo. Claro, digo, prevenir, Claro, por eso digo, y no es prevención. noticia el trabajo del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Krepler, pero insisto, es algo que lo intentaron quemar, ¿no? Pero- No, y ahí, perdón, se Claro. enlazan los dos temas que ustedes mencionaban, que recién Jorge hablabas de la justicia. Recordemos que cuando fue lo del plan Cunita, Bonadío mandó a quemar las Claro. cunitas. Quemaron 70.000 cunitas. Y O previamente... sea, hay una justicia que responde a ese tipo de odio.
Claramente. Y previamente hubo dos dirigentes políticas que recorrieron la zona de Valvanera para ver si los precios coincidían y dijeron que había sido un robo. Una barbaridad. Una barbaridad. Sin vergüenza Una mentira. alguna. Pero ahí Sí. tomo algo, y me gustaría escuchar la opinión de Facherman, que es algo que decía Jorge, cuando recordabas la frase de Macri, ¿no? Que se mueran los que se tengan que morir. Esto fue en plena pandemia. Y tomo lo que dice Luana. Tenés que tener coraje para decirlo, ¿eh? Por Dios. Mamita. Tenés que tener coraje para sentirlo. Yo siempre digo que es mucho más difícil odiar. A mí me resulta mucho más difícil la odiar que crueldad amar, ¿no? Es que la derecha tiene esta cosa. Tiene la muerte como variable, tiene la ¿eh? muerte como Sí, variable. la tiene como variable política, ¿eh? Y de hecho está... Bueno, le gusta y creo que esa palabra lo erotiza, me parece. Te agrego algo que decía Macri en plena pandemia, que era que el populismo, el peronismo era peor que el coronavirus. No sé si recuerdan claro, eso. sí. También hablaba Bueno. en esos términos. Y yo quiero hacer un Volvieron a pequeño hablar, homenaje a volvieron a quien hablar. inventó la cunita, que era Santiago Ares, Sí, un chico claro, discapacitado que como última materia de la Facultad de Diseño armó el combo de cunita, falleció creo que al poco tiempo de verse implementado y veo como han destrozado efectivamente Bonadío y otros una cosa que es para la vida. Lo que es para la vida no juega Bueno, bien con pero la se derecha. recuperó y hay que Sí. defenderlo. Y hay que acordarse de esas cosas, porque si no es como son cosas que pasan y no. Es gente que realmente está dispuesta a recortar este tipo de Claro. programas, que salvan vidas, Claro, pero de aparte, bebitos. ¿qué es la lógica de lo que se viene ahora? El plan Cunita es el ejemplo de lo que pasa hoy con la derecha. La derecha viene y te dice hay que terminar con esto. ¿Y después qué? O sea, después de que terminaste con lo que dijiste que ibas a terminar, ¿qué planteás? Porque acá volvamos entonces a Cunita. Terminaron con el programa de Cunita, intentaron quemar las cunas, los Las acompañó quemaron. la justicia. ¿Y qué hubo después? Nada. Claro. Nada. Y volvieron ahora con la Se gestión ahorraron la de plata. Axel en la Se ahorraron la plata. Y se la guardaron ellos. Su mirada, Facherman. Bueno, mire, la salud ahí viene, lo importante es el dinero. Se lo resumo en esto, digamos, ¿no? Y además eso de cunita es un feo el nombre porque parece que queda chica. Debería ser Sí. señora cuna o cuna patriótica, eso nos hubiera gustado más. Bueno, en su momento también dijeron que estaban mal las medidas. Bueno, bien, tiene que ver con todo eso. Vamos a otro tema, que tiene que ver con... Debo decirles que estoy muy harto de la interna de Juntos por el Cambio y la mala noticia es que todavía falta un montón para que termine. Faltan 32 días. O sea, es una más. locura. Pura diversión. Pero ahora, claro, cuando se mete el tema del narcotráfico en el medio, la cuestión cambia, porque más allá que te aburra o no te aburra, es una cuestión preocupante. En la provincia de Santa Fe, no solo en la provincia de Santa Fe, ahora les vamos a mostrar algo aquí, muy cerquita, pero veamos qué es lo que decía Lilita Carrió sobre la interna de Santa Fe y el narcotráfico. Miren, nunca he visto una campaña en 30 años de vida política con este escándalo de hijos. El otro día, ellos son testigos, me descompuso en Rosario porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había 5 por cuadra. Entonces, mientras la gente se muere y me descompuse. Sentí asco. Fíjense que yo no pude ser candidata a presidente porque no nos dan la plata, no nos da el dinero ni para la boleta presidente dice. Pero ¿de dónde sacan este escándalo de dinero? Yo nunca he visto. Esto es pornografía. ¿Dónde crees que sale? Puede ser del narcotráfico. Y la justicia electoral lo tiene que investigar. Ahora, lo llamativo es cómo se forma parte de un espacio en donde, bueno, en el caso van con un candidato que no está en esa interna, Carrió, pero digo, ¿cómo se puede estar formando parte de un espacio en donde vos digas están vinculados al narcotráfico la campaña de la Ya perdió un intendente, el intendente de Paraná. Claro. Que estaba no solo involucrado, sino que había utilizado las mismas instalaciones. Barisco, recuerdo Sí, el nombre, señor, Barisco. exactamente. Terminó preso y muerto en la cárcel producto de ser un narcotraficante en Paraná. Y- Intendente de Paraná. Intendente. Insisto con algo que creo que hablábamos la semana pasada, que tiene que ver que si no fuera por la interna, no nos enteramos de todos estos vínculos de narcotráfico que tiene la política. Digo, y hay un caso, y algo importante que pasó en la jornada de hoy, básicamente que no pasó, que tuvo que ver con que Juntos por el Cambio habla mucho en narcotráfico, más en este momento en que tiene que ver con la interna, pero cuando tuvieron que dar el quórum esta jornada para votar los jueces federales en Santa Fe, no se votaron, no dieron el quórum. Entonces también ahí nos damos cuenta de que forma parte, obviamente, de una interna y de un eslogan de campaña. Relato. Sí, y de un entramado político, judicial, social, de la Fuerza de Seguridad, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que es innegable, que es innegable. Ahora bien, nosotros decimos Santa Fe, y esto es para
Usted está haciendo, aparte, su campaña tiene base fuerte en la ciudad, tiene mayor cantidad de votos en la ciudad usted. Yo la verdad que no sé decirle cuántos de mis votantes son narcotraficantes porque cuando los veo la mayoría da que sí. Claro. Pero Ay, por Dios. hay algunos que creo que no. Hoy, un colega de otro medio, lo vamos a ver en un ratito, un colega de otro medio compró droga a las 11 de la mañana. Acá nomás. No era en Santa Fe, ¿eh? No era en Santa Fe. Era en la calle Corrientes. Con la policía Claro, al lado, además. pero ¿me entendés? Pero entonces siempre el problema se traslada. Pero ahora, más allá del tema, y que es preocupante, sobre todo porque Horacio Rodríguez Larreta había dicho que estábamos en una sociedad más segura, que vieron cuando se instala o se estigmatiza algunas provincias. Está claro que Rosario tiene un problema importante con el narcotráfico. Ahora, evidentemente no es lo único, ¿no? Y acá en la ciudad se ve. Ahora, insisto, la discusión política no puede ser solamente esto, ¿no? En la ciudad se ve, pero por ejemplo en los barrios, recordemos que en febrero asesinaron a una nena en el barrio Richardel y en el Bajo Flores, que queda en el medio de una balacera entre la disputa de dos bandas de narcotraficantes. Digo, esas historias rara vez, la verdad es que llegan a los medios de comunicación y sobre todo si pasan en los barrios populares. Ahora Santa Fe está en el eje comunicacional porque tiene que ver con el periodo electoral, pero concretamente lo que pasa en los barrios en la ciudad de Buenos Aires muchas veces tiene ahí una cobertura mediática que, bueno, lamentablemente pasan cosas Y también. recordemos que estos tipos que detienen o que matan o que denuncian, en realidad no van a solucionar, aún atrapándolos y encarándolos, no se va a solucionar nada. Porque los capos del narcotráfico son gente mucho más poderosa. Y si bien el narcotráfico es una realidad, también es un mecanismo de distracción. Quiero decir, es un mecanismo de distracción para no discutir otras cosas. Por ejemplo, mirá el pique que te voy a dar, para no discutir la diferencia cada vez más evidente entre lo que dice la oposición y después lo que realmente sucede. Sí, un poco también partiendo de ese editorial que hacías vos, Borro, recién, no se trata de instalar un miedo, sino que también contar la historia, recordar esa historia para de alguna manera no volver a repetirla. Y voy a agregar una cosa, no solo te dicen lo que van a hacer, y lo hicieron, y creo que lo vienen a hacer con mucha más fuerza, sino que cuando, por ejemplo, un gobierno nacional y popular toma ciertas banderas, mienten respecto a lo que se hace y lo que no se hace. Vamos a arrancar este recorrido que tiene que ver con el dato, matando el relato, por decirlo de una forma, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el lanzamiento del Plan Cunita. El Cunita existía, vino un gobierno con otra orientación, con otras ideas, y miles de familias, de recién nacidos, se quedaron sin el Cunita. El Conectar Igualdad existía, y millones de pibes y pibas de nuestra provincia de Buenos Aires y de todo el país se quedaron sin su computadora. No son amenazas, no es una campaña de miedo, es la experiencia, es la historia, es la realidad, es lo que dicen, es su concepción, es lo que hoy los embandera incluso esto de restringir y quitar derechos porque piensan que es demasiado para la sociedad lo que ellos muchas veces tienen, pero para los demás parece que es demasiado y demasiado caro. Claro, demasiado caro, que es un poco lo que decía recién Jorge. Y también ustedes recién preguntaban, ¿qué pasa después de que decís, bueno, yo me opongo? ¿Qué queda para el otro? Bueno, no solo se oponen, sino que también mienten con los datos. Y parece que esa mentira queda como, bueno, avalada por todos, ¿no? Ayer mismo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al mismo tiempo que se estaba lanzando este plan de universalidad de 90.000 cunitas, es muy importante. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires nacen aproximadamente entre 70.000 y 90.000 chicos. El 10% de esos chicos son prematuros. Ahora, el plan Cunita está designado a eso, a niños que pesan menos de 2,5 kilos más o menos, y ahí es donde se reduce la mortalidad infantil. Por eso es tan importante este plan, y bueno, ya sabemos todo lo que sucedió durante el macrismo con este plan. Tenemos el tuit de Vidal, donde ayer al mismo tiempo que se lanzaba, remarco esto porque es importante, al mismo tiempo que se lanzaba el plan Cunita, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires decía, y en salud la gestión de la provincia también brilla por su ausencia. Los hospitales públicos dejaron de tener obras, los que se inauguraron no funcionan como deberían y los dos hospitales pediátricos más importantes de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza y La Plata, no tienen pediatras. En 2019 dejamos un SAME funcionando para 13 millones de bonaerenses, guardias renovadas al 100% e incorporamos a más de 1.700 profesionales
Esto permitió también que reduzcamos la mortalidad infantil. Eso es hacer por los bonaerenses, no cortan cintas para la foto. Ahora, Por todo esto es que perdió, ¿no? Claro, bueno, 20 puntos perdió. Claro, Vamos a bien. recordarle porque quizás se olvida. A mí me divierte a veces hacerlo, obviamente me ven acá que me pongo la peluca y lo hago. Pero realmente yo no me va a salir nunca la cara de piedra que tiene esta mujer. Pero también por todo nunca me esto va a salir. fue que ganó eso. O sea, por mentir sobre esta cosa fue que ganó ese momento. bueno, pero porque mienten y no hay de ninguna manera se lo contrarresta esto. Digo, Esto, ¿dónde bueno, escuchamos claro. decir a alguien repreguntarle a María Eugenia Vidal? Pero es verdad, lo de la mortalidad infantil no es así. O sea, no es el gobierno, no fue el gobierno de la provincia de Vidal el que mayor tasa de reducción de mortalidad infantil tuvo, sino que se dio en un periodo determinado de tiempo. Recordemos que también la asignación tuvo mucho que ver con eso. Fueron políticas que en realidad fueron a nivel nacional que permitieron la reducción de la mortalidad infantil. No es verdad lo que dice la ex gobernadora de la provincia. Recordemos lo que ella decía cuando era gobernadora en referencia a la creación de hospitales. No voy a abrir un hospital nuevo más, porque no quiero, porque no hace falta. Nosotros no vamos a cortar cinta, porque la salud no es un edificio, la salud es lo que tiene adentro el edificio. Ahora yo dije claramente, no voy a abrir un hospital nuevo más. Qué bárbaro, ¿no? La salud no es Pero, prioridad, tendría digo, que haber dicho. Acá es que donde hay que detenerse. Digo, se comprende entonces cómo se abandona a una persona como Favaloro. Porque ahí también andaba Vidal, ¿no? Cercana a la reta en esa época, ahí en el Palmí. Digo, no es, yo quiero poder erradicar, ojalá se pudiese, esta idea de que cuando gobierna esta gente hay una crisis. O cuando gobierna esta gente, bueno, le fue mejor, le fue peor. O cuando muchos dicen, bueno, si a Vidal le va bien, si a Macri le va bien, a todos nos va bien. No, si a ellos les va bien, al pueblo argentino, mayoritariamente a los trabajadores, les va mal. Yo creo, ¿sabes qué? Precisamente porque es una decisión política que tienen. Pero además es una priori, como vos lo decías antes, es una priori. Se sabe todo que si ganara la derecha va a reducir todo lo que tiene que ver con los más pobres. Si uno compara históricamente qué porcentaje, por ejemplo, vamos a la ciudad de Buenos Aires, que ellos gobiernan hace muchos años, no dejó de caer el presupuesto educativo en todos los años. Digamos, es el presupuesto que más cae relativo a... Es decir, y es lo que hacen con respecto a salud también. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es comparar qué porcentaje del presupuesto tiene la derecha disponible para los sectores más vulnerables y qué porcentaje tiene los gobiernos nacionales y populares para esos mismos sectores. Y es fácil ver la diferencia. Perdón, además tienen una respuesta para todo, digo, porque cuando les preguntaron a Larreta por el tema de las ratas en las escuelas, lo que dijo fue que como al lado hay, están edificando, por eso las ratas van y se meten al colegio. No les entra una bala. Sí, pero lo más dramático de todo eso es que esa mentira no importa, parece, porque vos tenés en la ciudad de Buenos Aires, tuvieron que construir, la comunidad educativa tuvo que construir un mapa que orienta cómo en todas las comunas hay rata. No es que hay una rata en una comuna, o sea, es impresionante. No, pero las ratas más grandes están en la municipalidad, ¿eh? Te las veo. En esa comuna también hay. La veo. La saludo, agacho la cabeza. Recordemos de todos modos que durante la pandemia, gente que tenía prepagas muy caras, y eso tuvo que terminar en hospitales públicos porque la infraestructura de las prepagas no alcanzó. Y del mismo modo intentaron hacer esta cosa de unir 5 hospitales, lo que quisieron hacer con el Muñiz y otros, y no pudieron por la resistencia del mismo personal médico. Ojo al hilo. Bien, vamos, estamos ahí en este momento, ahora hay un allanamiento, precisamente en Sarmiento al 3100, donde hoy un periodista, vamos a ver las imágenes, hoy un periodista de un canal colega fue directamente a las 11 de la mañana y compró droga. Tardó un poco el allanamiento, ¿no? Pero bueno, está, por lo menos. No, digo a las 11. Ya se fueron, estamos casi, está muy bien. Bueno, fueron por lo menos. En la ciudad de Buenos Aires, 11:30 fue, tocó timbre, hola, ¿qué tal? Y compró droga. Bueno, ahí está, y esta es la ciudad de Larreta. También, digámoslo, porque siempre se construye la imagen de que en la ciudad de Buenos Aires no pasa absolutamente nada. Están llenos de cámaras en la ciudad de Buenos Aires, pero acá la cámara parece que no enfocaba para la puerta. Queremos contar que Soldati queda en la ciudad de Buenos Aires también, porque hoy también han dicho que quedaba en el Gran Buenos Aires. Así que... Este episodio tuvo otro ingrediente, y es que estaba la policía al lado de donde sucedió esta escena. Pero el que fue a la comisaría fue Fabián Rubino, que es el colega que se encargó de eso, a declarar. Digo, no entraron después de saber qué pasaba. ¿En qué localidad se produjo el asesinato de Lucas y que fue condenado estos días? ¿En qué ciudad? La ciudad de Buenos Aires.
Bueno, esto es en 11, ¿eh? Sarmiento al 3100, es 11 donde ¿no? Pasan cosas entonces. Me imagino la cantidad de veces que las y los vecinos deben haber denunciado este búnker, porque por lo general sucede eso y recién ahora, porque pasó esto en vivo, es que se está haciendo un allanamiento, hay un montón de causas. Ayer escuchaba a María del Carmen Verdú que hablaba de, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las brigadas de la policía de la ciudad, que muchas veces ellos denuncian todo lo que es la violencia institucional y son denuncias que quedan siempre cajoneadas en la justicia de la ciudad. Ahora con el caso de Lucas, que tomó más notoriedad, se pudo conocer cómo es que trabajan estas brigadas en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, en el caso concreto de muchas otras denuncias no llegan a nada. Allanando Nordelito se podrían encontrar muchas cosas también. No, por supuesto no. Ahora digo... Ahí están los jefes. Está bien que quizás este operativo, me llama la atención, en serio, que se haya tardado tanto. ¿Cuándo? Porque... Pero hay que avisar. ¿Eh? Hay que avisar, borrones. ¿Cómo hay que avisar? Y si no avisas, los agarran con todo. Pero la gracia del allanamiento justamente que no se avisa. Depende de la gracia para quién. Claro, usted dice que tardaron eso porque había que empezar a sacar. Había que dejar ahí algo para la cosa. ¿Usted qué está diciendo? ¿Que hay un vuelto a veces ahí? Usted me dice que es un vuelto que hay ahí. Ah, un vuelto, le entendía yo, ¿no? Sí, algunos vueltos tiene que haber. Sí, hay negocios que son para todos. Lo que pasa es que si no se le cae el negocio de los paraísos fiscales a Facherman. No solo a mí, yo sería el menor de los males en ese país. No me cabe duda de eso. Eso no me cabe duda. Tiene razón. No, sí. pero insisto, a ver, Facherman, lo que dice es muy cierto, ¿no? Digo, es incomprensible porque pasando tantas horas, ¿qué fue a la mañana? A lo mejor Rodolfo me puede confirmar, 11:30 de la mañana creo que fue. Che, ¿qué era una orden que había que firmar? Porque en serio que en todo ese tiempo, a ver, cambiaron los muebles, pintaron acá el departamento en 12 horas. ¿Qué hacemos en 12 horas? Agarramos un grupo de 20, te pinto el departamento, te cambio los muebles y no te dejo nada. Y más esa gente que se hace 3 rayas y empieza acá. No. No. No, yo le pido por favor. Yo le pido por favor. Lo dijo. Bueno, ¿ustedes lo convocaron para dar una mano? No, pero son del barrio, así que... Así que lo va. Claro, podés armar. Bueno, listo. Acá lo que termina quedando claro es que hay discusiones, que son discusiones que en todo caso pasan en muchos sectores de la Argentina, pero algunos tienen el aparato comunicacional como para poner la responsabilidad en otro lado, ¿no? Sí. Esta es, según Larreta, la ciudad más segura, con menos delincuencia de la región, no sé cuántas cosas más. Bueno, ahí está. El operativo que, insisto, 12 horas le dieron a los muchachos o muchachas, no sé quiénes son, para que organicen. De todos modos, digamos, además que la política antidroga también está atrás a varios años en la Argentina. Esta cosa de victimizar a los nacionales consumidores, agarrar un pibe con un porro. Criminalizar a un pibe con el porro. Ya lo sabemos Por hace rato, supuesto. ¿no? Imagínense si esto pasara en la provincia de Buenos Aires, lo que sería la cobertura, claro. ¿no? Bueno, pero ahí estamos, en vivo. Cualquier cosa que encuentren después de 12 horas, usted la va a ver acá. Discúlpeme, no me lo estoy tomando, de chiste, pero no puedo creer que hayan tardado 12 horas para hacer un allanamiento. Ahora, me hago una pregunta retórica respecto a esto. Un periodista, o sea, las fuerzas de seguridad de esta ciudad, ¿no saben dónde venden droga? No. Por favor. ¿Ah, no? No, porque los buenos no saben las cosas que hacen los malos. Con razón. Está bien. Es muy fuerte el argumento Es buena suyo, la campaña, Es que es así, la policía es buena. Los malos son malos. Es un filósofo. Es un filósofo. Dios Qué bien. mío, Dios. Bueno, vamos... Seguimos con Sí, el dato eso. que mata relato. Y en este recorrido ahora lo vamos a escuchar a Mauricio Macri. Ustedes habrán visto, habrán leído cantidades de notas de nadie invierte en la Argentina. Sí, claro. No nos tienen confianza, Argentina está aislada sí. del mundo, el único país más aislado de todo el planeta es la República Argentina. Bueno, primero escuchemos a Macri sobre las inversiones y después el dato. Un país donde existen Pablos Moyanos, nadie invierte. En un país donde cualquier intendente, cualquier gobernador, cualquier presidente invente impuestos todos los días, nadie invierte. O sea, un país donde un juez laboral, a pesar de todas las pruebas que le presenta la empresa, falla en contra de la empresa, alguien que le robó a la empresa y funde la pyme, no invierte nadie. O sea, un país donde hay 20 dólares distintos y el oficial y esos dólares tienen hasta 2 veces de diferencia, nadie invierte.
Nadie invierte en la Argentina, un desastre desastre Somos todo. unos Bueno, desgraciados. vamos a leer ahora una información que salió en estos días. No creo que la hayan visto en ningún lugar más que en este canal, que es de la CEPAL, nada más y nada menos. Un informe especial de la CEPAL donde dice: la inversión extranjera a la Argentina creció un 123,2% y es récord de los últimos 11 años. ¿No es que es récord? Bueno, o sea, ¿entienden que es el récord de los últimos 11 años? Argentina creció en inversión extranjera, ni siquiera tampoco estamos hablando de la inversión local. Estamos hablando del mundo mirando a la Argentina para invertir, una información que yo particularmente no la había leído en ningún lado. No. No sé Pero si esto, ¿cómo se vincula con la lluvia de inversiones que hablaba en el 2019 Inversiones que Mauricio nunca Macri? llegaron. Es decir, pero esto es lo interesante. Los Pasaron empresarios que te dicen que van a venir inversiones no vienen. Un gobierno nacional y popular que regula un poquito más, vienen. Son una gran mentira estos No muchachos. solo eso, sino que para que lleguen estas lluvias de inversiones nos decían que teníamos que estar con todas las deudas saldadas y ahí la historia del FMI nuevamente en la Pero no se Argentina. inunda más, eso es algo claro. Bien, vaciar el Estado, recortar derechos, mentir y reprimir. En Jujuy la represión no se detiene. Lo que se apagaron fueron las cámaras de muchos medios. Pero en Jujuy la represión no se detiene. Hoy había denuncias que la policía de Jujuy estaba metiéndose en las universidades. Me gustaría que también el gobierno nacional siga hablando sobre Jujuy. Acá estamos viendo imágenes, precisamente esto que estábamos hablando, de hoy en Jujuy, de detenidos en la facultad. Es gravísimo. Es realmente preocupante lo que está sucediendo. Violación de la autonomía universitaria, una ley nacional, esto es una ley federal. Esto que está haciendo la Fuerza de Seguridad en Jujuy va, insisto, contra un derecho constitucional que tiene que ver con la autonomía universitaria. Pero el recuerdo de la noche de los bastones largos, de los más siniestros de la Pero historia era una nuestra, ¿no? dictadura aquello. Esto Por eso, se la da claro. de democracia y eso es lo terrible. Tenemos una provincia, vamos a hacer un pequeño recorrido muy chiquito, que hace 2.700 días está detenida de forma absolutamente irregular, denunciada por el organismo de las Naciones Unidas, Milagro Sala. Tenemos una provincia que ha habido represiones feroces y que estos días están secuestrando gente de sus casas y las están acusando de crímenes de sedición con penas posibles de entre 20 y 30 años simplemente por manifestarse. Es decir, estamos frente a una provincia cuyo gobernador tomó licencia hace un tiempo y luego de las situaciones de protesta volvió a recuperar el gobierno, un gobernador que hace una reforma constitucional de la provincia y por las protestas el Manu Militari no es que llama a otra reforma constitucional, sino que la saca por disposición previa. Es una locura. Si vos haces una reforma, un cambio constitucional de la provincia, tenés que llamar a una constituyente de nuevo para sacar los artículos que supuestamente querés sacar. No, él lo hace Manu Militari. Tenés castigado siendo candidato a vicepresidente. Bueno, y tenemos mujeres, maestras que han sido abusadas y violadas. Es un escándalo lo que sigue pasando en Jujuy. Una cosita chiquita, y lo más dramático también es que en la interna que se están jugando, por ejemplo, el precandidato a vicepresidente Patricia Bullrich le dice a Ava Morales que es tibio. O sea, que no alcanza con el orden que está. Entonces digo, ¿cuál es? Si esto no es grave, si esto no es violencia, si esto no es un orden totalmente antidemocrático, ¿qué es el orden para ellos? Bien, vamos a seguir, con Jujuy, como siempre. Vamos a distender un poquito. A la derecha de todo lo que venimos mencionando está la PADE, el 9 de Nepal. ¿Te jodo cuando te dicen montonero o no? Yo estuve en la Juventud Peronista. La Juventud Peronista reivindicaba montoneros, pero yo creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. El mal que le hace la violencia a la política. ¿Hay que discutir el número de desaparecidos o no? Tengo la idea fija. A mí me parece que lo que no podemos decir es o decís 30.000 o sos un traidor a la patria. Sí, sos una traidora a la claro. patria, Bullrich, decir que no son Claro. 30.000. Cuando decís que no hay 6 millones en Alemania, es un delito.
Es lo mismo. Y no son 6 millones exactos, nadie los contabilizó exactamente. Pero 6 millones es un símbolo referido al Holocausto. 30.000 es un símbolo referido a nuestros detenidos desaparecidos. Esto lo que es, Alfredo, es ni más ni menos que una expresión artística de libertad. Pero yo solamente hago pop. Pop para divertirme. Y no es ni más ni menos que un momento de... es un stand-up, no es un stand-up, es una performance, es una expresión artística, insisto. Arte, arte, arte. El 9 de Nepal es maravilloso, gracias. Muy bien, Genial. momento que Facheman suyo. Se lo agradezco. Yo me nutro de sus radiaciones, señor. Sí, muy bien. Bueno, les quiero, gracias, No, a todos. a usted por honrarme de esta manera. José Luis Lanao, siempre, como el Indio Zavala, que nos escriben para compartir estos momentos. Hay que seguir, pese a todo esto que estábamos hablando. Hay que resistir, hay que entender, hay que cobijar. Hay que empecinarse en seguir. Empujar, resistir, entender, cobijar. Con los ojos ciegos por la hiriente claridad de la mañana, en este presente donde se debilitan las formas éticas de solidaridad y de ciudadanía, donde desaparece el pensamiento propio, la reflexión, la mesura y muchas veces la racionalidad. Esos ladrones de mentes que nos han convencido de que a este mundo se viene a mandar u obedecer. Y mandar, lo que se dice mandar, mandan unos pocos. En esa defensa de lo mío, del beneficio individual, tan alejado de los valores comunes, los esenciales, los que no se pueden recobrar si se pierden, ni quedar sometidos al capricho de la codicia, de la compraventa, de la rapacidad de unos cuantos y la indiferencia de muchos. A pesar de los pesares, los sueños se mantienen, los del pasado y los que están por venir. Ahí afuera, en la vida de todos los días, la esperanza acecha, supura y huele, olorosa, inundando las sonrisas perfumadas en los tiempos vacíos. Hoy más que nunca hace falta seguir. Empecinarse en seguir, empujar, resistir, entender, cobijar, como deseo colectivo, imparable, lleno de vida honda, de sueños infinitos y posibles, acariciando ese pensamiento mágico que te haga sentir que ese ya no es tu cuerpo, es otro, es uno nuevo, es más libre, más solidario, más humano. Un cuerpo que se nutre de lo íntimo, de lo cercano, para penetrar entre las entretelas humanas con el deseo de averiguar, de buscar, de sentirse parte, de transgredir y preguntarse sin rebabas y sin dobleces, ¿cuánto pueblo pueden tolerar? No contesta, pero se sabe, muy poco, muy poco. ¿Cuánto pueblo pueden tolerar? José Luis Lanao. Gracias. Mañana noche estamos aquí otra vez.